nombre de la Biblioteca Nacional. Tu testimonio como personaje, como protagonista fundamental de la historia del psicoanálisis en la Argentina, para nosotros era muy, muy relevante. Y en ese sentido empezaría preguntándote algo muy, muy clásico, muy sencillo. ¿Cómo fue que te acercaste al psicoanálisis? Bien, para mí eso es muy claro. Empezó en mi familia. Fui psicoanalista, de hecho, de mi propia familia, porque mis padres delegaban en mí la organización familiar y el enfrentamiento de los conflictos. Tengo una hermana mucho menor que yo, 8 años, y bueno, yo me ocupaba de todas las cosas que había que transmitirle, muertes incluidas. Ocupaba ese lugar, es el que yo creo, de cierto equilibrio familiar. Ese fue el primer movimiento. Y después hay todo un tema que tuve como síntomas hipocondríacos a los 20 años, que me llevaron al primer análisis, que fue justamente con Bauleo, con Armando Bauleo. Ahí empecé mi contacto. Yo me encaminaba cuando terminé el secundario, me encaminaba a la medicina con 2 amigos. Último día cambié, me fui a Derecho, un verdadero fracaso. El Derecho era una cosa totalmente ajena a mí. Y finalmente, después de hacer la mitad de la carrera, ya ahí había empezado a trabajar con Bauleo en dos cosas que en esa época se juntaban complicadamente para todos, que era la militancia y el psicoanálisis. En esa época se juntaba esto, y en verdad yo hacía un grupo de estudio de psicología, Blecher, psicología de la conducta y demás, con Bauleo, y eso dio lugar a empezar un análisis con él. Así que ahí empecé el recorrido del análisis, y con él mismo empezamos, todo el grupo que yo participaba, empezó una militancia en común con él, que era el que conducía el equipo militante, digamos. Y el equipo... Te interrumpo ahí un segundo. Contame, ¿qué año sería esto, más o menos? Era, antes estaba en la Unión Soviética, estaba Khrushchev pegando con el zapato en el escritorio. Estaba antes de que el Che estuviera en Bolivia. Así que sería O sea, vos... 65 por ahí, supongo. 65. Esa era la idea. Y bueno, empezamos ahí, trabajar en común. Yo empecé el análisis primero en grupo y después pasé a individual con Bauleo. Y de ahí nació todo, muchas cosas. Nació la militancia de ahí, que trabajábamos juntos, y nació lo que él propuso como un grupo de trabajo con sus pacientes. O sea, que reunió a 11 pacientes de él, entre los cuales yo estaba, y armó un grupo de trabajo. O sea que tu encuentro con el psicoanálisis de grupos, en ese caso, fue por fuera de la universidad. Después de Derecho, vos no reincidiste... No, yo retomé, fui a la carrera de Psicología. Ajá. Hice algunas materias, pero en esos tiempos mi analista Bauleo consideraba que la universidad era burguesa y que no había ningún sentido de someterse a la universidad burguesa, y que él iba a autorizar mis actos. Claro. Psicoanalíticos. O sea que rápidamente ahí vino el golpe del 66, la noche de los bastones largos, así que... Exacto. Así que bueno, digamos, él armó una institución que se llamó Centro de Medicina de Buenos Aires, donde eran todos médicos y yo que no era nada.
ni psicólogo, tenía no sé cuántas materias, pero tendría 10 materias en psicología. Así que ahí empezó ese movimiento, era un momento donde proliferaban los grupos. Estaba el grupo Cero, que conducía un tipo, poeta, que se llamaba Miguel Menaza. Había otro grupo que lo conducía Caparrós, y otro grupo, y Bauleo armó otro grupo, y todos los grupos estaban, algunos mezclados en general con la militancia, pero no todos. Creo que el grupo Cero, no, por ejemplo, no, ellos se dedicaban a otra cosa. Y esperaban esos grupos. Y, ya que hablas de militancia, imagino que estar con Bauleo, que era miembro del PC, eso implicaba también una cierta afiliación, porque si no, no te hubiera aceptado tan fácilmente. No, la condición para participar del grupo era analizarse y ser militante del Partido Comunista. Eran las condiciones, si no, no se podía entrar. Es decir, esas eran las dos condiciones de entrada y de participación allí. Bueno, ese grupo era una época un poco extraña, mirada desde hoy, porque había una mezcla de comunidad terapéutica con militancia política y con una idea del grupo que aloja todo, aloja la vida privada de cada uno. Recordad que eran tiempos también donde el existencialismo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir tenían un peso ideológico muy importante y se exigía que uno viviera acorde con sus ideas. Hoy las ideas van por un lado, la vida va por otro, pero bueno, en ese momento era una exigencia ética. Si pensabas esto, tenías que vivir en relación con esto. Y ese grupo, bueno, fue evolucionando hasta vivir todos juntos. Y contame, ¿quiénes eran los que estaban en este grupo que hacían la medicina total? La llamada medicina total, ese grupo, bueno, era conducido por Bauleo, y en ese grupo estaba Gerardo Maeso, Cosentino, Sara Glassman, Isidoro Bej, Nepomniachtchi, Oscar Sawique, Adolfo Berestein, y yo. Y Lito Nepomniachtchi también. Estaba Ricardo Nepomniachtchi y Lito Nepomniachtchi, que eran hermanos. Y creo que no me olvido de nadie. Isidoro, Cosentino, sí, éramos 11. Después ese grupo fue interesante porque fue una experiencia muy intensa. Se juntaba el dinero que cada uno tenía en un pozo común y se distribuía el dinero de ahí con un tesorero que había en el grupo, y se distribuía el dinero para vivir. Y era una especie de comunidad anarquista, algo así, con militancia comunista, más análisis, una cosa un poco rara. Y bueno, era todo inclusivo, o sea que veraneábamos las vacaciones, éramos todos juntos. O sea que el grupo se dividía por la mitad, y en una mitad salía en la primera quincena y el otro salía en la segunda quincena, porque organizamos con el asesoramiento de Pichon Rivière una especie de institución de urgencias, que fue como el antecedente del CAS, Centro del Suicida, que orientaba a Pichon Rivière, y hacíamos guardias y todo. Ya que mencionás a Pichon, contame qué relación tenían con Pichon, con Blecher, que eran del mundo de Bauleo. La relación más cercana fue con Pichon, que era el maestro de Bauleo, en cierta forma, y Bauleo, que era un tipo muy divertido, pero también muy, muy de acción, o sea que empujaba mucho a la acción. Y un día vino a la tarde, me dijo: hoy empezás a coordinar en la escuela de Pichon Rivière. Yo digo: pues yo no sé coordinar nada. Primero se coordina y después se ve lo que uno sabe o no sabe. Era el espíritu de Bauleo.
Y bueno, así empecé a coordinar en la escuela de Pillón, conocí a Pillón, tuve toda una trayectoria muy buena en la escuela de Pillón y el límite fue Lacan, porque tuve años ahí, empecé a coordinar un grupo, después coordiné 2 grupos y después Pillón me nombró supervisor de todos los coordinadores de todos los grupos de la escuela. Pero ahí yo ya estaba avanzando con Lacan, no Pillón, que era un tipo que no se metía en esas cosas, pero seguramente en la conducción organizativa empezó a ver que había una incompatibilidad entre Lacan y la escuela. Y entonces antes de que entremos en el capítulo Lacan, que va a ser largo, te quería hacer un par de preguntas sobre esta experiencia poco conocida de esta comunidad. ¿Cuánto tiempo duró? Y vivimos todos los 11 con distintas inclusiones, porque habíamos comprado una casa muy grande en la calle Díaz Vélez, que tenía, creo que 11 consultorios. Era una casa muy, muy grande, con un patio andaluz muy lindo y habitaciones detrás, o sea que podíamos vivir cada uno en un lugar de la casa. Y eso duró bastante tiempo. Tuvimos un incidente cuando fue lo de Salustro. Cuando pasó lo de Salustro, nos avisó un amigo, va la policía para allí, y tuvimos que salir. Pero llegaron antes con ametralladoras y buscaban a alguien, pero a nosotros no nos pasó nada. En verdad buscaban a una paciente de uno de nosotros, que tenían alguna conexión. Pero bueno, ahí no pasó nada, pero estaba ese clima un poco tenso. Claro. Siempre había, siempre era una situación un poco tensa lo que se vivía, y era lindo, compartíamos todo y demás. Era una reunión, todo conducido por Bauleo en general. Decía, hoy nos vamos a reunir toda la noche. ¿Para qué? Para examinar las parejas de cada uno, porque se sospechaba que había alguna pareja de alguno de los integrantes del grupo un poco burguesa. O sea que, y se cuestionaba a cada uno en lo que hacía o no hacía en su vida. Como ejemplo divertido de aquellos tiempos, uno se descubrió que tenía heladera en la casa. Y hubo un despelote muy importante para que retirara la heladera de la casa, y él era divertido el argumento. Tengo un bebé, tengo que guardar la leche en la heladera. Dijo, Bauleo dijo, te levantás temprano y vas a la lechería a buscar leche fresca. Y a otro, que el padre burgués le regaló un aire acondicionado que hacía un calor infernal en ese lugar. Bauleo dijo, o el aire acondicionado o yo. Inaceptable que en el grupo haya uno con aire acondicionado y los demás no. Esa intromisión burguesa en nuestro grupo no va. Bueno, eso fue una parte, digamos, más, digamos, particular, y después la cuestión fue, empezó una cosa así. Bauleo, que era un tipo también abierto, él planteó un proyecto de formación que da lugar a muchas cosas después. A muchas cosas después, plantea una formación así. Psicoanálisis, el grupo estudia con Bauleo. Marxismo, dedicado al capital en particular, estudia con Raúl Ciarreta. Y filosofía con Oscar Mazota. Eso es lo que se organizó. En ese momento también hacíamos cursos dentro de en los consultorios, de un espacio que teníamos, que era, venía David Viñas a hablar creo que habló de Artemio Cruz, en aquel momento David. Después vino José Blecher a hablar de psicología concreta, y no recuerdo a alguien más, pero venían ellos a darnos clases. Y bueno, ese grupo fue interesante porque poco a poco
se nos fue alejando la consistencia de Bauleo como profesor. Y Bauleo había planteado también que toda esa cruce, porque trabajábamos mucho, de hecho en la Villa 31 hicimos un dispensario con la actividad, construimos con ingenieros que participaban con nosotros un dispensario en la Villa 31 y en la YPF, que era la que estaba al lado, o sea, hicimos otro dispensario ahí, y los médicos que había trabajaban ahí y demás, así que había todo un trabajo muy amplio y demás, más esta formación, más el curso, que iban distintos, entre ellos David Viñas y Blecher. ¿Tenían en esa época algún tipo de relación con las psicólogas que se formaban con Bauleo en la facultad? ¿Había algún tipo de interacción ahí en la Villa 31? No, que como era muy amplio, lo que se llamaba la célula nuestra tenía 80 personas. O sea que había de todo, yo no conocía a todos. Y participábamos en actos políticos y participábamos en los actos de chinos, se lo llamaba en ese momento, de examen de los detalles burgueses de cada uno, formaba parte. Pero lo que te decía, la formación fue planteando algo. En la formación estaba Pichon Rivière también, era el cuarto, que hacía, trabajábamos con él con urgencias. Y eso produjo un efecto, en verdad dos. Primero nos captó Karmazota, con sus características y con su ironía, y nos captó Ciarretta con su metodología y con su sistematicidad en el estudio del capital. Empezamos a entender que los otros no eran tan consistentes, y entonces eso nos empezó a abrir, y finalmente Bauleo entra en crisis con el grupo, muy fuerte, porque era un grupo muy fundido por él, y como la crisis fue violenta también, porque el grupo se sintió afectado por las cosas que hacía Bauleo, hubo una crisis muy violenta, lo llamamos a Pichon Rivière para que examinara el grupo. Recuerdo que le dijo: usted quedó encerrado en el mismo artefacto que inventó. Era un grupo muy aglutinado, ¿viste? Cuando se aglutina mucho, las cosas después se ponen muy violentas. Y después Pichon dejó de venir y venía Ulloa. Con Ulloa, a mí me dijo, yo atendía pacientes, que me mandaba Bauleo y todo el grupo que llevaba. Bauleo llevaba montones de personas ahí al grupo, gente muy del arte y de la literatura, o sea, gente muy conocida que estuvo ahí en ese grupo analizándose. Increíble la gente que estuvo ahí, de todo. Bauleo era un generador de transferencias y derivaciones muy importantes. Ahí yo atendía, tenía muchos pacientes y no tenía título. La gente me preguntó: ¿usted es médico o es psicólogo? No era ni médico ni psicólogo. ¿Y tu propio análisis ahí? Mi propio análisis, Bauleo derivó a todos éramos pacientes de Bauleo. En un momento, como la cosa era muy tensa entre todos, empezó a derivarnos. Y a mí me mandó a un analista de APA, que era colombiano, que estaba en APA, me lo mandó a él, y yo me analicé con él 5 años. ¿Qué, Rojas Bermúdez? O... No, Rojas Bermúdez era el marginal, sí, con sus historias y demás. No, se llamaba Ángel Gutiérrez, era un colombiano que estaba acá ligado a Pastrana, que era también un psicoanalista colombiano, y me analicé con él 5 años, pero yo venía de un mundo caótico, donde todo era válido y todo se podía y todo iba para adelante, y entré en una jaula donde el analista me interpretaba, cuando yo le decía que atendía pacientes y no tenía un título, que yo lo ensuciaba con lo que le contaba, más otras cosas que no respondían a la legalidad, como diría Bauleo de aquellos tiempos, burguesa. No era el marco que teníamos todos, y bueno, era muy duro, así en el sentido moralista,
fue un análisis muy moralista. Pero el que determinó que yo volviera a la universidad fue Ulloa, que me dijo, en el grupo ese que venía institucional, me dijo, además de ser, hay que parecer. Así que volví a la facultad y terminé la carrera de una vez por todas. Me dijo eso y yo le hice caso. Y creo que en 2 años, rendí todas las materias que tenía y que me faltaban, que eran muchas, y terminé la carrera. Fue un alivio, porque era muy tenso. En un momento fue a Pillón, muy divertido, las anécdotas de Pillón, me gusta contarlas porque son muy psicoanalíticas, y muy lacanianas. No porque Pillón tuviera concepción lacaniana, pero su práctica era muy lacaniana, mucho más lacaniana que muchos lacanianos, además. Pues yo fui y le dije, mire, me pasa esto, estoy muy angustiado, estoy yendo a la facultad, me encuentro con pacientes míos que me dicen, viene a dar clase, no, vengo a dar tal materia. O sea que era una situación muy difícil para mí. Fui a decirle, doctor, tengo pacientes de 5 años de análisis y me pasa esto, ¿qué hago? Y me dijo, ¿tan chiquitos? Yo quería que me ayudara a derivarlos. Pillón me dijo, me hizo ese desplazamiento que hacía todo el tiempo, y me dijo, no derivamos a nadie, yo voy a controlar su trabajo y cualquier inconveniente que tenga, yo voy a salir en su respaldo. No me dijo ni que terminara la carrera ni nada, usted no se preocupe. Acá yo soy su garante, algo así. Y con la universidad que hiciera lo que quisiera. Ulloa no, después me analicé con Ulloa. O sea que Pillón fue tu primer supervisor, por decirlo de alguna manera. Íbamos, y compartíamos con Maeso la supervisión, y después pedimos una supervisión a Pillón. Maeso y yo íbamos juntos, nos servía una copa de vino a cada uno, y Maeso, que no toma vino, le decía, no, yo agua, con cepillo o sin cepillo, le decía Pillón. Tenía la idea de que se limpiaba por dentro con el agua y no quería ensuciarse y esas cosas. Muy divertido Pillón. Y rescatabas vos la formación con Sierreta de marxismo, leyendo El Capital, sí. Y rescatabas ya a Massota, que por esa época él ya estaba haciendo su propio pasaje del marxismo sartreano al estructuralismo, todavía marxista Massota. Sí. O sea que vos seguías en el mundo del marxismo, pero ya haciendo un pasaje hacia el estructuralismo lacaniano. Eso, tal cual. Hizo ese pasaje en ese momento, supongo, porque nosotros esperábamos de él que nos enseñara la fenomenología de Husserl. Eso esperábamos de él. Y el día que entró, que teníamos un salón, estábamos los 11, y nos miró así como él era, un tipo medio raro, divertido, también irónico, y dijo, ¿ustedes a qué se dedican? Massota hablaba muy canyengue. ¿Cómo les va? ¿Y a qué se dedican ustedes? Decía así, ¿no? Nosotros le dijimos, nosotros nos dedicamos a la medicina total. Y ahí empezó la primera enseñanza. Muy bien, me dijo. Y la primera formulación fue, la totalidad no existe. Y ahí empezó a trabajar sobre las totalidades en Husserl, y empezó a trabajar con eso. Y ahí seguimos, y ese grupo, Sierreta queda en el camino, también era el último, Bauleo ya se había ido del grupo, se separó, el grupo quedó sin conductor, quedó homogéneo, con sus diferencias internas, y Sierreta se había terminado, hubo toda una historia alrededor del momento que el Che está en Bolivia, porque recordad que el Partido Comunista Boliviano, Monge, era el conductor del partido, habían acordado que el Partido Comunista iba a apoyar al Che, pero parece, dicen las malas lenguas, lo dice que no sé si el Che en el diario,
que Monge quería compartir la conducción y el Che le dijo, no, acá conduzco yo. Ustedes traigan Ahí, ir a Bolivia. Y se cortó cuando el Che muere. ahí por un segundo se cortó la transmisión cuando estabas hablando de Monge. ¿Podés repetir un poco lo que dijiste recién? Que Monge parece ser que le quiso disputar la única conducción del Che en Bolivia y discutió, parece, con él, y el Che no le aceptó compartir la conducción con él, y entonces el Partido Comunista Boliviano retiró el apoyo. Y con él todos los partidos comunistas, ¿viste? El Partido Comunista funcionaba como un bloque bien rígido, y ahí nosotros que estábamos también en perspectiva de apoyar eso, bueno, todo fue para atrás. ¿Te acordás? En España, las brigadas de los partidos comunistas del mundo, bueno, la idea era un poco esa, se cortó cuando Monge rompió el apoyo con el Che, que seguramente no era él, sino era la Unión Soviética que quería tener un lugar en ese espacio. Claro. Si mal no recuerdo, en alguna entrevista hablaste de John William Cook, ¿puede ser? Sí, también en esos avatares que pasaban en ese momento, había sido la Bahía de los Cochinos. En ese momento, Cook había estado en ese momento en Cuba. No sé qué participación tuvo, pero había estado presente. Y de pronto me invitaron a una cena, una amiga, y aparecieron John William Cook y Estela Canto, que en ese momento me parece que eran pareja o algo de eso, estaban juntos, no sé. Bueno, eso fue la primera cena, donde, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Yo era militante del Partido Comunista y eso se nota, y para un tipo de la política como Cook, dos palabras ya, y en ese momento que los militantes del Partido Comunista, los trotskistas eran más cultos, los comunistas eran de terror, los manuales de la Unión Soviética arruinaban cabeza. Así que bueno, era muy visible si uno era militante del Partido Comunista, no de izquierda, sino del Partido Comunista, y él se dio cuenta inmediatamente, me dijo, ustedes, bueno, empezó una especie de divertida discusión acerca de cómo el Partido Comunista había arruinado la relación de la izquierda con la clase obrera. Bien. Te vuelvo entonces a la crisis del Partido Comunista con lo del Che y Monge en Bolivia. Imagino que eso impactó en el grupo de ustedes, ¿no? Totalmente, sí, porque había toda una disposición a tener alguna participación, que no llegó a consumarse, porque ahí murió el Che y se cortó todo. Y además estaba lo del Partido Comunista que dejó de promover eso. ¿Y ustedes ahí, fue en ese momento el apartamiento de ustedes del PC? ¿O? Sí, ahí no fue en bloque, ahí nos fuimos yendo uno por yo ahí recuerdo tuve un incidente con el que era lo que se llamaba el comisario político, porque yo empecé a cuestionar en ese momento la política de Khrushchev, que no recuerdo en qué era, estaba todo el tema de los misiles en Cuba, y estaba todo este tema, no sé cuál fue la discusión que planteé, y la discusión, y la sujeción del partido, y nosotros también, a la Unión Soviética, planteé algo de ese orden, inclusive algo de la política que la Unión Soviética planteaba para el país en la relación con militares, había militares buenos y malos, bueno, todas esas cosas, siempre el partido encontraba algo positivo a apoyar, ¿no? Y bueno, ahí tuve un incidente y cuestioné un poco, el tipo me cuestionó y me fui. No,
ya venía mal, o sea, no me había gustado también, porque más allá de partido o no partido, para nosotros el Che era una figura, y Cuba y Fidel era una figura inapelable, sagrada. Y decía que el Che era un aventurero. Que era entonces, bueno, eso ya, cuando dijo el Che es un aventurero, y era después, todo eso empezó a una cosa así de distancia a distancia hasta que se esfumó. Y en esa época ya estamos a fines de los 60. Sí. Vos empezás con tus primeras lecturas lacanianas. ¿Por qué vía? Digamos, ¿Sierreta y Mazzotta fueron un poco los introductores o con Sierreta simplemente era el Capital? Capital. Y ciertas cosas en ese momento también con Althusser, empezábamos también a trabajar un poco con Althusser y Sierreta. Después Sierreta termina, después de varios años de estudiar con él toda la semana. Bauleo ya se había ido del grupo y después Pillón quedó también en el camino, Pillón estaba ya no bien, y quedamos con Mazzotta. La cuestión empieza porque dos de nosotros, Mazzotta dio una clase, dio un seminario o una clase en Ditela. No recuerdo bien qué, pero era una clase sobre Lacan, con relación a Lacan. Y dos miembros del grupo fueron a escuchar y trajeron la grabación o los apuntes de lo que decía Mazzotta sobre ahí. Ese fue el primer enganche. Y después, lo conocimos a Mazzotta, lo invitamos, charlamos, y Mazzotta propuso hacer una primera reunión con toda su gente y nosotros. Nosotros éramos los médicos, yo no era ni médico ni psicólogo, pero éramos el grupo de médicos, los practicantes del psicoanálisis, versus los otros, que eran lingüistas, que eran filósofos y que no tenían mucha práctica, incluido Mazzotta. Entonces Mazzotta necesitaba ese apoyo de los que tenían una práctica del psicoanálisis, por los otros muy teóricos todos y demás. Y organizó una reunión en la que participamos, nosotros escuchamos, pero vinieron en ese momento Oscar Steinberg, Jorge Hinkis y distintas que planteaban todo un discurso que para nosotros era un poco ajeno y un poco difícil de captar. O sea, que era como un nivel intelectual que nosotros no, en el campo de la filosofía, Mazzotta también. O sea, que era otra relación, lo que eran como intelectuales. Nosotros éramos profesionales del psicoanálisis, etc. Bueno, ahí hubo toda una historia. Eso fue una primera reunión que alojamos nosotros en el Centro de Medicina. Y después Mazzotta empezó a dar clases para el grupo. Y ahí vino unos cuantos años, creo que 3 o 4, y al segundo año empezó. Nosotros no nos sentíamos lacanianos. Estudiábamos Lacan, pero no nos sentíamos. Y Mazzotta dijo, tenemos que hacer una institución lacaniana. No, nosotros no somos lacanianos, estamos estudiando. Bueno, eso duró 4 años, creo, más o menos, que Mazzotta todos los años cuando empezaba el grupo decía, tenemos que hacer la institución. Y al año cuarto, quinto, dijo, señores, o nos queremos o nos repudiamos. Si nos repudiamos, no vuelvo a pisar este lugar. Si nos queremos, hacemos un proyecto en común de hacer la primera institución lacaniana en la Argentina. Y ahí no tuvimos remedio. Nos queremos. Muy bien. Y ahí Mazzotta redactó el acta de fundación de la escuela, que el significante mayor era autoformación y autoformación. Él redactó, firmamos todos, y ahí Mazzotta se apoyó en nosotros y el grupo de él. Entre nosotros estaba Germán García, es decir, porque una vez Mazzotta dijo, tengo un amigo, ¿lo puedo incluir en el grupo? Sí, vení, que lo traí, era Germán, que se integró al grupo y el otro grupo no le gustó nada el acta de fundación, decían que era una concesión a los practicantes del psicoanálisis,
el texto que había redactado como acta de fundación y no se negaron a firmarlo. Kinkis y no me acuerdo quién más. Todos los demás firmamos, éramos nosotros en ese momento, éramos 10, lo firmamos y el acta de fundación está firmado creo por 14 o 15, entre los cuales estaba el grupo nuestro, 10, más Germán García, más un escritor que se llama Peiserev, que era analista, y había, creo, alguien más, que no recuerdo quién, pero había uno más. Si no recuerdo yo. ¿Eh? ¿Levin estaba ahí? Sí, no, estaba en la escuela, pero no, creo que no firmó eso, porque estaba más ligado a Mazota y todo eso. Y bueno, eso fue cuando Mazota armó la escuela, ahí estaba dos personas que había invitado Mazota y que se pelearon con Mazota en la reunión de fundación, porque querían incluir una declaración de marxismo en el acta de fundación. Y Mazota, que no tenía muchas pulgas, ¿no? Y que era un tipo drástico, todo o nada, no era un político para negociar, dijo así: esta chica ignorante, ¿se va ella o me voy yo? Voten y elijan. Así que la chica ignorante, que no la quiero nombrar obviamente, que tenía quien la presentaba, dijo entonces, si yo presenté a esta chica ignorante, yo me voy también. Y se fueron ellos dos. Que era uno de los datos que recuerdo, era que querían incluir en el acta de fundación una declaración de marxismo. Mazota se negó. Así que bueno, así empezamos. Y y empezó a tomar forma eso y se mantuvo durante años el eje. El discurso dominante era el de los filósofos y el de los intelectuales que estaban ahí. Hinkis después vuelve, se integra a la institución que había armado Mazota, teníamos un lugar, había seminarios y demás, pero era muy tensa la situación. Estaba también Javier Aramburu, ahora me acuerdo, en esa institución. No sé si firmó el acta, no lo recuerdo, creo que no, pero se incluyó después. Y era muy tenso, o sea, se estaba como dividido los practicantes y los intelectuales. Y Mazota ahí de bisagra, porque Mazota ahí empezó a atender también, se empezó a analizar y empezó a atender pacientes. De hecho, era muy divertido porque vino Cooper acá, de Laín y Cooper, el de la antipsiquiatría. Era un tipo muy genial, muy divertido y demás. Mazota se enganchó mucho con él, porque Mazota era un tipo sin rigideces en ese sentido. Se enganchó mucho con él y hablaba y decía como Cooper dice y jorobaba con eso. Hizo una fiesta Mazota en la casa cuando estaba Cooper en la Argentina. Cooper no vino, pero donde la cama de Mazota estaba en el living. Era una cama doble. Y en el dormitorio que había un diván y un sillón. O sea que sacó la cama, la puso en el living y atendían en lo que era su dormitorio. ¿Y de las visitas de Leclerc y Manoni, recordás algo? Sí, de Leclerc no, porque nosotros, ese grupo, la institución de Mazota, que se llamaba, el nombre que le puso Mazota, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, después el primer invitado fue un matemático. ¿Te imaginas quién dominaba ideológicamente las invitaciones? Un matemático que había estado cerca de Lacan asesorándolo y demás. No me acuerdo, se me escapa el nombre. Y después de eso vinieron los analistas, Maud Manoni y Octave Manoni. Fueron los primeros invitados psicoanalistas. Y ahí dijeron, queremos conocer la clínica de ustedes, presenten casos. Y cuando dijo la primera interpretación que hicieron es, de los casos que hacíamos, era, la clínica no es para ilustrar la teoría, es la teoría para orientar la clínica.
la dominancia ideológica de los teóricos hacía que los casos eran para ilustrar la teoría. Y ellos dicen, no, esto no es Lacan. Lacan usa los conceptos para profundizar la clínica, no la clínica para explicar conceptos. Esa fue la que yo me acuerdo, estuvieron un tiempo acá. Esa fue la primera, o sea, como muy teoricista. Que Mazzotta lo dice en la carta que me manda, que me dice, dicen en París que en la escuela freudiana es muy teoricista. O él dice algo de eso, si no me acuerdo mal. Así que bueno, ahí después Mazzotta, que es como una conducción muy diferente a la de Miller. Miller es un orientador y conductor que está presente todo el tiempo. Estuvo muchos años muy presente en cada detalle de lo que se organiza. Mazzotta era más happening, más hippie. Ahí. Ya que hablas de esas diferencias, bueno, justamente en el 75 Mazzotta se fue para Londres, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la escuela después de la partida de Mazzotta? Y después de la partida de Mazzotta, no sé qué le decía, pero un año después, no sé si más o menos, pero no mucho más, yo le mando una carta y me contesta, no cuides a la escuela. Si la escuela se va a la mierda, déjala que se vaya a la mierda. Porque se ve que yo le manifestaba alguna preocupación con esto. Y ahí empieza un desequilibrio. El grupo de 11, de 10 éramos en ese momento, se parte, también el grupo que trabaja del Centro de Medicina se parte, y 4 se retiran y se acercan más a la conducción teórica, a Hinkes y a todos ellos. Se apartan 4 y quedamos 5. 5 se apartan. 1 se va y 4 van. 4 empiezan a acercarse más al grupo más bien teórico. Y quedamos los otros en el Centro de Medicina. Ahí el grupo se parte en conexión con la escuela y después se parte la escuela, digamos. Empiezan las tensiones. Una cosa que desencadenó que este grupo, que era el grupo restante del Centro de Medicina de los 11, ahora éramos 5, convocamos a un seminario desde la escuela. La primera vez que yo creo que hablábamos. Y convocamos un seminario sobre el seminario 11. Y sorprendió a todos, a nosotros más que ninguno, que se anotaron 160 personas en ese seminario, lo cual fue una especie de irrupción. Todos los grupos eran 10 personas, 15 personas, se anotaron 160, con lo cual tuvimos que hacer de diferentes grupos, coordinadores para trabajar con cada grupo. Bueno, hicimos toda una historia que empezaron los otros a decir que estábamos armando una institución dentro de la institución. Bueno, ese fue un desequilibrio. Supongo que eso nos dio una cierta consistencia a nosotros 5, y bueno, eso empezó a abrirse de la escuela. Y después, bueno, surgieron otras cosas, y Germán se apartó también. Notablemente Germán quedó con nosotros, o sea, hacíamos reunión después de irnos a la escuela con Germán y su grupo y nosotros. Y rápidamente eso duró poquito, y Germán hizo la suya y nosotros hicimos la nuestra. Y después, digamos, de la decisión, bueno, después del fallecimiento de Mazzotta, la decisión de la escuela, claro, etcétera. Sí. Después de todo eso vino Caracas. Estoy salteando un poco, ¿no? Estoy yendo un poco rápido. Sí. Pero, ¿en qué situación te encontró Caracas? ¿Vos en dónde estabas en ese momento? En ese momento nosotros seguíamos trabajando juntos, teníamos grupos de trabajo alrededor nuestro, de distinto orden, sin formalización, creo que era así,
pero nos rodeábamos un grupo de gente bastante significativo, no recuerdo exactamente cuántos, pero era un grupo bastante significativo, y nosotros seguíamos los 5 muy como unidos en ese grupo. Fuimos a Caracas como 5. Esos 5 eran Gerardo, Gerardo Maeso, Samuel Vaz, Nepomniachtchi, Sahuique y yo. Ujú. Fuimos los 5 y llevamos un texto en común que se llamaba El Encuentro de no recuerdo cuándo, que fue leído parte de eso en la última mesa de Caracas, donde estaban Colette Soler y Michel Silvestre y Nepomniachtchi y yo en representación de ese grupo, que Miller llamaba el grupo de amigos, ¿no? Y bueno, la llegada a Caracas fue difícil, ¿eh? Estuvimos a punto de no ir. Ajá, contame, a ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la...? Porque primero se decía que no iba a ir Lacan. Si iba a Lacan íbamos todos, pero que era un engaño, que se decía que iba a ir Lacan para que fuéramos, pero en verdad iba a ir Miller y no Lacan. Entonces había toda una cuestión y además aparecía como visible una alianza con Diana Rabinovich, como que la base en Caracas era una conjunción entre Miller y Diana Rabinovich que nos excluía a todos nosotros como conduciendo esa cuestión. De hecho, nosotros un par de años antes yo lo había ido a invitar a Lacan a venir a Argentina. Estaba la dictadura. Todavía, y Lacan preguntó la dictadura. No respondió a la invitación. No, fue un tanteo, digamos, no fue una invitación formal. Así que bueno, ahí nos fuimos ¿por dónde? Ya que mencionaste ese viaje, ¿en qué año fue? ¿En el 77, 78? Lacan murió en o 79, porque Lacan estuvo ahí, muere el año siguiente, si no me equivoco, que era el 80. Cuando El 81 murió Lacan. El 81, bueno, era 79, 80 por ahí. O sea, vos antes de Caracas fuiste a París, ¿con quién fuiste? ¿Con qué fines? Fui ahí fui, no sé cómo fue, pero íbamos a invitar en nombre de la escuela de Mazota, que ya había estado en París y había dado una conferencia en la escuela de allá, en la escuela freudiana de París, había dado una conferencia y lo conocían. Fuimos con Nepomniachtchi en representación de la escuela de Mazota a invitarlo a Lacan a venir a la Argentina. Y ahí lo conocí por primera vez a Lacan, y que fue interesante y divertido lo que pasó, que siempre lo cuento, pero que es una anécdota personal, porque ahí Lacan nos atendió unos 45 minutos y preguntó, no dijo demasiado. Me preguntó, ¿se puede hacer psicoanálisis? ¿Ustedes trabajan como psicoanalistas en la Argentina con la dictadura? Habiendo dictadura. Preguntó eso. Preguntó también, que generó un equívoco con el francés, où est l'année Mazota, que creo que lo conté, y que Ané quiere decir hermano mayor, pero también quiere decir dónde nació. Y contestamos en la Argentina, y nos estaba preguntando dónde está, que estaba en España en ese momento. Así, pero preguntó por Mazota, o sea que bueno, lo ubicaba a Mazota, aunque no estuvo en la conferencia que dio Mazota. Así que bueno, ahí lo conocí a Lacan y... lo otro es que íbamos a pedir una conexión internacional entre la escuela de París y la de Buenos Aires, para hacer un lazo internacional, y provocó cierto escándalo eso al interlocutor, que le fuimos a pedir eso. Digo, no, ¿qué me están diciendo? Eso es la IPA, no nosotros. Nosotros no hacemos conexiones internacionales. Lacan no hace conexiones internacionales. ¿Eso a quién se lo pidieron? ¿A qué miembro? Nos atendió, creo que se llamaba, quien era el secretario de la escuela, digamos, en ese momento, que era un tipo que se llamaba Simatos. Sí, Simatos. Es, tal cual. Me parece que creo que el diálogo fue con él, y que no digo, no, eso es una barbaridad, ¿cómo?
nos queremos, todo eso, ningún lazo internacional. La escuela de Lacan no hace lazos internacionales. Digo esto porque Miller después cambia ese proyecto y lo relanza al mundo internacional. O sea, si mal no recuerdo, de la escuela también habían estado por ahí Beck, Cosentino, también charlando con Lacan de estos mismos temas, ¿no? eso no lo conocí yo. Ajá. Estuvieron, sí, Beck y Cosentino estuvieron, sí, en Caracas. Claro, claro. Formaban parte de todo esto. Después se apartaron cuando vino Miller acá una vez. Bien, bien. Entonces, volvamos a estos resquemores que tenían ustedes sobre si ir o no ir. Bueno, molestaba mucho a todos los que estábamos acá y que nos considerábamos los que conducíamos este psicoanálisis lacaniano en la Argentina, que éramos como no solo distintos, Germán, había distintos grupos y nos consideramos con cierto liderazgo. Y de pronto apareció allá, de la nada, Diana Rabinovich, como conduciendo todo. Y me parece que eso molestó mucho, hizo pensar que nos decían que iba a ir Lacan y no iba a ir, y iba a estar Diana Rabinovich y Miller. Miller para nosotros no tenía ningún peso. En ese momento se decía, es un filósofo, un matemático, que está al lado de Lacan, pero nada más. No había ninguna transferencia con Miller. Y entonces dudamos, vamos, y al final, no sé por qué, dijeron, sí, parece que va. Bueno, y ahí fuimos, apostando que estuviera Lacan. Y estuvo. Y además de ustedes cinco, en esa época, ¿qué relación tenían con el grupo? O sea, que todavía venían de la experiencia de la escuela, no sé, Beck, Cosentino, etcétera, etcétera. ¿Tenían algún tipo de relación? ¿Ustedes iban como grupos totalmente separados? Separados, totalmente. Habíamos quedado muy enfrentados. Hubo toda una forma de dirimir la escuela, de un poco complicada, que no, la verdad que no nos gustó, porque un grupo usó esas cosas que uno ni mira, las cosas para el contador y para el... hubo una especie de golpe interno de la escuela apoyados en los socios de la sociedad, no en los psicoanalistas, en los socios. Y se hicieron una asamblea y decretaron que a partir de esa fecha la asamblea de socios, que era el grupo, así que Mazota no perdía el nombre, le sacaron el nombre, Escuela Freudiana, que lo había inventado Mazota, le sacaron la revista, que eran los cuadernos Sigmund Freud, que era un título de Oscar Mazota, y se quedaron con el local, la escuela y la revista de la escuela. Y entonces le preguntamos a Mazota, ¿qué hacemos? Vamos con cuestiones legales, etcétera, porque era una operación, un golpe de Estado sobre el orden jurídico, digamos. Y bueno, y Mazota dijo, de ninguna manera, que se queden con todo. O sea, Mazota no disputaba eso, ni se preocupaba de firmar él para que no se lo sacaran, digamos. Bueno, eso quedó con mucho malestar, así, éramos muy amigos de toda la vida. Y quedó distanciado, después con el tiempo se fue superando eso, ¿no? Pero en ese momento, tensión máxima en Caracas. Claro. No sé si nos saludábamos ahí. Entonces, tensión con los argentinos de estos grupos, sí, que habían sido compañeros de la escuela. Tensión también, imagino, con los exiliados que organizaban, ¿no? Porque estaba Diana Rabinovich, también estaba Graciela Brodsky allá en Caracas. ¿Vos qué relación tenías? Dudy Blecher. Y Dudy Blecher, que también está exiliada. Entonces, ¿qué relación con ellos establecieron en ese momento? No, digamos, una relación de amable convivencia, porque nos invitaron a una cena, a un almuerzo, invitó Diana Rabinovich en su casa, a este grupo nuestro, porque Miller de entrada ya quiso algo con nosotros, porque
el grupo de amigos, no sé qué, nos invitó a cenar a su casa, o sea, empezó con una especie de relación positiva con este grupo, Miller. Y fuimos a un almuerzo a la casa de Diana Rabinovich, que estaba Miller, y estábamos nosotros, y bueno, se habló a distancia. Y bueno, después de Caracas, en Caracas ocurre una cosa crucial para nosotros, que la intervención de Miller en Caracas cambia todo. O sea, ahí empieza una reinterpretación de toda nuestra relación con Lacan. Esa es la historia que yo te cuento, teóricos y prácticos y psicoanalistas que ejercen el psicoanálisis y los que estudian en los libros, uno de los intelectuales malos que había en aquella época, que nos humillaban todo el tiempo por nuestra ignorancia intelectual, yo le pregunté, ¿vos te analizás? Dijo, yo me analizo con el texto de Lacan. Esa era la idea. Y hablar de supervisión y de control, había un trabajo que uno presentó que se llamaba Supervisión Inmunda. O sea que analizarse, todo eso estaba mal visto. Y los que ejercían el psicoanálisis y discutían casos clínicos, si querían discutir casos clínicos, eso era de los practicantes, o sea, de los que no entendían nada. Jorge, este Lacan que vos encontraste ahí en Caracas, bueno, ya mayor, ya enfermo, cuando empezó haciendo esta distinción entre sus propios discípulos, que eran los que él formaba en París, y decía, bueno, ustedes son mis lectores, sí. Hay que ver si ustedes son si ustedes son mis discípulos o no, ¿cómo les pegó a ustedes esa... Claro, a mí me había pegado más el encuentro que había tenido el año anterior con él personalmente. A mí me implicó mucho más. De hecho, hablo más de ese encuentro cuando hablo de esto que del otro encuentro. El otro encuentro fue más distante, lejano. Lacan decía algunas cosas con cierto esfuerzo. O sea, no tuvo en mí esto que vos contás, una potencia así. Ahí lo que emergió fue la figura de Miller, con su texto Cláusula de clausura, donde incluye el goce y el final del análisis, que acá era final de análisis, goce, eran conceptos muy teóricos que no tenían nada que ver con la clínica, y Miller introduce, con toda su consistencia teórica, introduce la clínica, que estaba profundamente rechazada acá. Y cuando dice que en los congresos internacionales casos clínicos había que presentar, es un escándalo. Un escándalo, de la clínica no se podía hablar. Y bueno, él transforma todo eso, nos da un lugar a nosotros, los que trabajábamos en el análisis, y los otros lo miran con sospecha a Miller, pero como Miller tiene consistencia teórica, filosófica e intelectual, tampoco pudieron correrlo. Y me parece que ahí empieza, bueno, la conducción de Miller, de juntar todo eso que estaba sangrientamente separado, por distintas razones. O sea que vos en Caracas no fuiste partícipe de ese recelo que tenía muchos, incluyendo a Germán, que no fue. Germán se quedó en España. Claro, sí. Vos de entrada tuviste afinidad con el grupo francés, digamos. Sí. Especialmente con Miller y con Éric Laurent, que presentó un trabajo también, pero no por las personas de ellos, sino por lo que decían. Como que filósofo habla con lógica y claridad, y no hace un discurso como imitando a Lacan, que era lo predominante acá, que el Miller lo llama el oscurantismo, y un discurso que incluye final de análisis, la clínica en juego, incluye los conceptos y la teoría, el goce, hace todo, cláusula de clausura. Para mí fue inaugural de la transferencia con Lacan, y ahí sentimos que alguien, me parece que todos los que estábamos un poco acosados por los intelectuales lacanianos,
adquirimos un lugar y una fuerza y consistencia política y demás. Y teórica, bueno, ya habíamos avanzado bastante, todo eso. Bien, y hoy a 40 años de ese evento, si tuvieras que mirarlo en perspectiva, o sea, respecto de Caracas, 1980, ahora Buenos Aires, 2020, Sí. ¿cómo lo ves hoy? Bueno, lo veo como una cosa que hubiera sido lamentable, viste, como que hay oportunidades que no se pueden perder, y eso fue inaugural. Y la verdad que estuvimos a punto de no ir, y yo no hubiera ido si el grupo decidía no ir, y eso inauguró, por un lado, una relación con el psicoanálisis lacaniano orientado por Miller y por Eric Laurent también. Eric Laurent presentó un trabajo que se llamaba Lo que Melanie sabía, y donde hace una distinción muy importante, que el inconsciente de Melanie Klein era fantasmático y y el de Lacan era estructurado como un lenguaje. Era estructurado alrededor de la fantasía, en Melanie Klein, y hace la diferencia, desarrolla. Lacan lo miraba así con cierta admiración a Eric Laurent, que era muy joven en ese momento, y le hacía gestos de afirmación. Tenía como una cosa afectuosa con Eric, el Lacan, que era un chico, si uno ve la foto, parece que tuviera 18 años. Así que bueno, todo eso conjugó con que Miller empezó a hacerse presente en la Argentina todo el tiempo, y consiguió una cosa muy difícil, que es unirnos a casi todos. A casi todos. Un año después fallece Lacan, ¿Sí? Después vienen Miller y Laurent. ¿Y cómo fue ese proceso para vos? No, ahí yo ya ahí estaba, en verdad ahí me empecé a sentir lacaniano, o sea, como que estaba a poder identificarme a eso. Lo otro había sido todo muy tenso y agresivo, todo eso, y ahí es como si hubiera la corriente del río hubiera empezado a circular. Y Miller, además de introducir, vino acá y habló de síntoma y fantasma, que ordenó hasta hoy toda nuestra clínica, que no era la clínica de Lacan, era la clínica de Miller, que lee a Lacan. Por eso, digamos, ordenó hasta el día de hoy lo que yo hago y digo. ¿Entendés? Entonces eso fue, y empezó y siguió todo el desarrollo que hace Miller, y una construcción de detalle a la que dedicó su vida, para que lo escuché alguna vez lamentarse de haber dedicado tanto tiempo a esas cosas, cuando él quería dedicarse a la cultura francesa. Como que Miller a veces se enojaba con todas las reuniones que tenía que hacer, y una vez vino, tiró su valija contra la pared y dijo: «He aquí al burócrata internacional». O sea, lo hacía, se comprometía a full. Cuando había que organizar las sociedades en el derecho, sabía más derecho argentino que los abogados. Y le decía: «No, esto acá, no, y si pasa esto acá», ¿no? O sea que es un tipo que no suelta la conducción, que condujo y condujo y condujo todo, hasta hace muy poco, y eso trajo algunos problemas a la gente que no le gusta la conducción, ser conducidos. O sea, en el mundo eso condujo, trazó una línea. Miller conduce, y conduce. Bueno, vos decías más temprano, de alguna manera estuviste con tres figuras capaces de generar fuertes transferencias, como Bauleo, Mazzotta y Miller, con estilos diferentes, ¿no? Muy diferentes, muy diferentes. ¿Cómo decir? No estaba, obviamente estuve mucho más cerca de Miller, digamos, me analicé con él 15 años, y establecimos casi una relación de cierta amistad. Y o sea que tengo una mayor cercanía con Miller que con Mazzotta, pero digamos, uno tiene, yo digo uno, a todos los pacientes digo: «Uno, ¿quién es uno?». Y
yo tengo una relación como de nostalgia de aquellos tiempos, de cuando venía Mazota con sus sobre todo de hule, negros, y con su ginebra en la mano y con sus cigarrillos, 5 atados de cigarrillos, así, era todo un mundo muy atractivo e interesante, era un mundo antiburocrático, anti nada, además, era un mundo nada burgués, digamos, en un sentido. Bauleo cuestionaba mucho que la gente se casara, que armáramos familia, que tuviéramos hijos, o sea, incidía en el grupo a full con esas cosas, y o sea que había toda una ideología y todo algo que nos comprometía en la vida personal también mucho. Uno tiene un poco de nostalgia de esos tiempos, en tiempos, no tanto ahora, en tiempos donde la sensación que en aquel momento el que no militaba en política era, era como una cosa, un tarado, un tonto, estúpido. O sea, estaba totalmente despreciado el que no estaba comprometido en lo que sea, pero política. Yo estudiaba Derecho, todo el día había asamblea. Y ahora, más allá de la política, ¿no? Como para ir cerrando, has sido muy generoso con tu tiempo. Pensaba que vos destacabas algunos rasgos muy singulares de Bauleo, de Pillón, de Oscar Mazota. ¿Cómo ves hoy el campo lacaniano en Argentina, que es lo que más conoces? Sí. Respecto de esta posición de un psicoanálisis lacaniano que, bueno, vos lo conociste en sus inicios, cuando eran unos pocos que se juntaban por ahí, y ahora, digamos, es un discurso, podríamos decir, hegemónico en el campo psi, o ha sido durante décadas un discurso fuerte. Sí. ¿Qué efectos considerás que eso ha tenido para el campo lacaniano? Ese lugar, digamos, de... Bauleo diría quizás de aburguesamiento, ¿no? Claro, o de burocratización. Claro. ¿Qué efectos consideras que ha tenido para la teoría, para la práctica, para el lazo entre analistas? ¿Cómo la ves hoy? Hoy me parece que, primera cuestión, el haber armado en la Argentina la EOL y la Asociación Mundial, que puede ser una sospecha de burocratización, por algo Lacan no quería eso, pero a mí me parece que armó un espacio para todos nosotros, social, la EOL en particular. Los otros grupos no existen, pero la EOL, desde mi perspectiva, abrió un espacio que le disputó, corrió, hizo existir el lacanismo en el campo social de la Argentina, que estaba monopolizado por IPA, por la APA y APEVA y todas esas instituciones. Los psicoanalistas eran ellos. Bueno, terminó eso. Ahora los psicoanalistas son lacanianos también. Y entonces, hasta cierto punto, mucha gente, que en todo momento eran los psicoanalistas serios, van allá, los otros son grupos y esas cosas. Bueno, le dio una consistencia de reconocimiento social de la que todos nos beneficiamos. Eso, para mí, es indudable. No es lo mismo en el campo social que haya grupos muy inteligentes e intelectuales, medio agresivos, medio malos, que haber una institución de la consistencia importantísima que tiene la EOL. Ojo, no solo nacional, sino internacional. El peso de la EOL en lo internacional es el peso, yo diría, es el peso mayor. Es decir, hay que hacer políticas de equilibrio para que la EOL no desequilibre. ¿Entendés? Porque si no, la EOL desequilibra la estabilidad de la sociedad mundial. Entonces hay que hacer política de regulación para mantener los distintos equilibrios. Porque acá el psicoanálisis, viste, es una cosa que no existe. Digamos, la proliferación y la difusión del psicoanálisis. Y respecto de las jóvenes camadas, digamos, ¿no? Pienso sobre todo psicoanálisis y universidad, esta naturalización del psicoanálisis lacaniano. ¿Cómo lo ves? Porque supuestamente, bueno,
tenía un componente revulsivo. Lacan siempre se aferraba de esa versión más pestífera del psicoanálisis, más vinculada al surrealismo. Y ahora que el psicoanálisis está en todas las carreras de psicología, en todas las materias clínicas, que hay tanta presencia del psicoanálisis. Ahí, ¿cómo ves ese costado? Yo, digamos, tengo distintas visiones sobre eso, pero primero pienso que haya tanto psicoanálisis en la universidad, que yo creo que es el único lugar en el mundo donde predominan las cátedras lacanianas y además de la EOLA en particular, con miles de alumnos y demás, creo que esto no existe en España. El psicoanálisis lacaniano está en un grupo, no está en la universidad. Y en Francia está París 8, etcétera, y hasta ahí no sé cuál es la difusión que tiene la universidad francesa. Por eso digo, para mí forma parte eso de lo que causa transferencia con el psicoanálisis. Ahora, el efecto que vos decís, digamos, y cuáles son los síntomas. Una vez entendió mal Miller, me criticó en un congreso internacional porque dijo que yo había dicho que la EOL no tenía síntomas. Yo había dicho, la EOL tiene síntomas, y a él le quedó como que no. Yo decía que no. No, para mí hay síntomas. El principal síntoma, que es un síntoma que yo no creo que sea de la EOL, siempre digo, esto es del discurso de Lacan, provoca ese efecto, que es lo que Miller llama oscurantismo, que es la frase hecha, el decir, bueno, esto no, repetir frases, no hay relación sexual, usar eso para cierta infatuación, digamos, respecto de suficiencia de saber y demás. Mi posición respecto de eso es, yo cuestiono todo el tiempo eso, todo el tiempo. Hasta el jueves pasado lo cuestioné en el seminario que hago virtual. Es decir, que para mí eso debilita. Cuando nos reunimos, grupo de psicoanalistas lacanianos y grupo de psiquiatras, para ver la diferencia entre psicosis ordinaria y borderline, los psiquiatras pueden hablar. Nosotros empezamos con la fusión del nombre del padre y todo eso que no entienden. Lo peor de todo es que a veces no lo entienden los propios lacanianos lo que están diciendo. No lo entienden. Un síntoma universitario puede ser ese también, que se enseña cosas muy complejas como no se lo pueden desplegar, se enseña la cáscara. Una vez algo me alivió de eso, digamos, me alivió de eso porque leyendo a Gadamer, que es el discípulo, uno de los discípulos más importantes de Heidegger, decía en uno de sus textos, en los tiempos de Heidegger se heideggeriaba mucho. Dice, eso la verdad que me alivió, digo, no somos nosotros los idiotas que repetimos frases sin saber lo que estamos diciendo, pero a veces eso limita la participación social, discusión sobre el aborto, etcétera, y demás. Todos los argumentos son siempre un poco oscuros. Es difícil transmitir eso con claridad cuando hablamos. Y yo me encuentro ese fenómeno de código vigente entre los lacanianos con una dominancia muy importante. Me parece que eso hay que cuestionarlo. Yo trabajo todo el tiempo en contra. Todo el tiempo en contra, es decir, el psicoanálisis lacaniano se orienta a lo real. Explícame cómo es eso, qué es eso, etc. Ya me conocen muchos en ese sentido con mis preguntas que no aceptan dados sin explicación. O sea que me dedico un poco a eso centralmente. Bueno, Jorge, ha sido clarísimo, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si querés decir alguna cuestión final sobre la que no te haya preguntado, querés agregar. Yo, digamos, como lo dije en una conferencia que di en la EOL, yo soy un agradecido a Miller y a la orientación lacaniana. O sea, a mí eso me dio todo lo que tengo en el campo del psicoanálisis. O sea que a mí Massota fue un toque, Ciarreta fue otro toque, pero
la EOL me dio y me cambió. De hecho, trabajó sobre mí y trabajó mi particularidad. Yo en el seno de la EOL, más allá de que no sea simpático para mucha gente de la EOL, que a veces me miran con desconfianza, por este cuestionamiento que hago siempre, a mí me parece que yo soy un agradecido y trabajó los últimos restos de mis agrupamientos. O sea que la EOL terminó de separarme de todos, a veces desgraciadamente con costos de amistades de 50 años, pero terminó de sacarme de todo agrupamiento. Y yo hoy trabajo solo, no trabajo en ningún agrupamiento de nada dentro de la EOL, que a veces lo tuve, y de esos 5 que quedábamos, bueno, nos fuimos dispersando, unos más, otros menos, pero yo hago mi camino solo y siento hoy que hago lo mío, mi estilo, mi forma de pensar la teoría y la clínica. Y los que aprenden de mí muchas veces tienen conflicto, porque hay otros que no piensan igual, dentro de la EOL. Y entonces hay toda una tensión que tienen los que me siguen en mi enseñanza a raíz de esta particularidad mía. Eso es. Lo otro que de la virtualidad, todas esas cosas que dicen, a mí la virtualidad y todo esto me trajo un enorme beneficio. Yo tenía un grupo de 15 personas en mi consultorio, con el que estudiaba hace años, y me quisieron hacerlo por virtual, y hoy hay en ese curso 900 inscriptos de todo el mundo. O sea que todos los jueves hablo para 900 personas que se han inscrito en ese seminario. Eso me dio un lugar inesperado, una virtualidad de Zoom, ese significante Zoom, yo ni lo conocía, ahora parece mi hermano que me lleva a todos lados. Por eso digo, la virtualidad no es solo a mí, te da un efecto expansivo si uno tiene el gusto y la gana de transmitir cosas. Es impresionante el alcance que tiene la virtualidad. Sí, de hecho, esta entrevista probablemente en tiempos comunes no hubiera sido posible, y no con esta extensión. Claro, tal cual. Esta familiaridad. Bueno, Jorge, no tengo más que agradecerte. No, al contrario, y te agradezco a vos la oportunidad de poder hablar de todo esto.